En orden de importancia por su frecuencia, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más importantes, fuera del SIDA, por supuesto? Doctor José Maldonado. Las más frecuentes que tenemos pues son las infecciones vaginales en la mujer, que son las que se manifiestan a través de flujo, dentro de las cuales podría enumerar a la vaginosis bacteriana que comenté, las infecciones por hongos, En ese orden. que es la candidosis vulvovaginal, que afecta muchas veces no solo a la vagina, sino también a parte de la piel externa de los genitales, dentro de las más frecuentes en la mujer, ¿no? En el hombre podríamos enumerar a la gonorrea, a la sífilis, como las causas más frecuentes, y el herpes, ¿sí? ¿Ha crecido la presencia o la existencia de este tipo de infecciones en los últimos años, sobre todo en los adolescentes? Claro, realmente sí. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde existen datos estadísticos más precisos, la causa más frecuente de infección de transmisión sexual es una infección asintomática, que no hemos comentado hasta el momento, que es causada por una bacteria que se llama clamidia. Tristemente, este agente infeccioso no causa datos clínicos muchas veces, ni en el varón. Ajá. Yo mencionaba que la gonorrea da salida de un como moco Sí. a través del pene purulento. En el varón que tiene esta infección puede tener una salida de moco transparente que a veces no lo relaciona, y como no causa dolor ni ninguna molestia, pues es un portador que muchas veces cuando tiene ya su contacto sexual con su pareja, transmite el agente infeccioso. Y desafortunadamente en la chica, en la adolescente, en la mujer, tampoco hay datos clínicos, ¿sí? Entonces, hoy en día, en base a los estudios diagnósticos que estamos realizando, nos hemos dado cuenta que esta en el momento podría ser una de las causas más frecuentes, y que muchas veces se ha asociado en las adolescentes y en mujeres adultas hasta causas de infertilidad y de dolor pélvico inflamatorio crónico, es decir, de tiempo de evolución, que a veces se puede asociar a alguna otra situación de patología y no precisamente una infección de transmisión sexual. ¿Qué les parece si vamos a ver este testimonio y continuaremos hablando precisamente de las infecciones de transmisión sexual? No se vayan. Yo tuve a mi bebé hace 7 meses y enseguida me hice un Papa Nicolau de control, pensando yo que pues iba a salir todo bien. Me fui y me lo hice a un consultorio por fuera y me salió el virus del papiloma humano. Pues me sentí muy triste y muy decepcionada. Yo pienso que pues eso pues se les da a las personas que tienen muchas parejas sexuales, que no tienen higiene, que no se cuidan. Ese era mi temor, y me daba mucho miedo pensar y decirlo a alguien, porque es muy triste, es doloroso pensar que te puede causar un cáncer o que ya te tienen que quitar la matriz. Pensé muchas cosas en ese momento, que ya no iba a poder tener hijos. Yo pensé que pues nada más si tenías una sola pareja, si te cuidabas, no ibas a estar contagiada. Me recomendaron el Hospital Civil y me traté al servicio de endoscopías ginecológicas. Ahí llegué, me trataron muy bien, con mucha vergüenza le dije al doctor que tenía eso, y ya él me dijo pues que era muy normal en las mujeres, que desde toda la vida se había sabido esa enfermedad, nomás que ahorita había más información. Entonces me tomó un Papa Nicolau, me lo mandó a patología y efectivamente pues sí tenía el virus del papiloma, y me hizo como una biopsia, como me sacó un pedazo de tejido y la mandó a estudiar, y ahorita me dijo que tomara puras vitaminas, que tratara de alimentarme mejor, que no comiera alimentos como enlatados ni carnes frías, y me dio como un medicamento tipo antioxidante para ver si se regeneraban más mis células. Ahora, nosotros nos espantamos cuando escuchamos SIDA. ¿Qué tan preocupantes son las infecciones de transmisión sexual más allá del SIDA, las que no son SIDA? Debemos asustarnos porque el SIDA como que nos pone a temblar escuchar esto, pero las otras ya no le damos el mismo valor. ¿Estamos haciendo mal? Muy mal. En el mundo, voy a retomar por donde empezamos, más de 300 millones de infecciones de transmisión sexual en el mundo. En Latinoamérica, más de 50 millones de infecciones de transmisión sexual. En México, por desgracia, no sabemos qué es lo que está pasando con precisión. ¿Por qué? Porque existe
una situación, voy a usar un término médico, pero voy a explicar qué es el subregistro. ¿Qué quiere decir el subregistro? Que existen las enfermedades y que no sabemos que existen. Ya. ¿Por qué? Porque alrededor de las infecciones de transmisión sexual, hoy por hoy sigue habiendo los tabúes. No hablamos en la casa de las infecciones de transmisión sexual No. a los hijos, no les decimos en la escuela de manera adecuada que existen las infecciones de transmisión sexual. Los jóvenes inician su actividad sexual cada vez más temprano. En Estados Unidos es entre 11 y 13 años, en México es entre los 13 y los 15 años el inicio de la actividad sexual. Y simplemente en todos los órdenes sociales parecería que no existen estas enfermedades, dejamos de hablar de ellas. Entonces, todo el mundo contribuimos a poner, aparte del SIDA, del pánico al SIDA, y que nos olvidamos de las demás, entonces estamos en un problema muy serio, muy grave. Aunque no exista un registro de todos, sí hay un cálculo aproximado. Por cada paciente que se atiende, que sí va a atenderse, hay estadísticas aproximadas de cuántos pudiera haber infectados, que nos dijera aproximadamente qué tan grave es el problema. Por en el ejemplo, país. para el SIDA, que sí está medido, por cada enfermo de SIDA hay 10 que no se conocen. Válgame. ¿Y para los demás? Para los demás deberá de ser mucho más. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora y la preocupación del Hospital Civil? A través de la creación de esta clínica, por supuesto que tenemos una clínica, por ejemplo, en pediatría, no voy a hablar de adultos porque no es el área de nuestra competencia, pero en pediatría tenemos una clínica que atiende a los niños con SIDA, que son alrededor de 50 niños que se atienden. Pero ahora estamos impulsando y estamos en esta clínica de infección de transmisión sexual que intencionadamente le pusimos diferentes al SIDA, para poder otra vez retomarlas y estudiarlas. Vamos a hablar de grupos vulnerables. Obviamente que la pobreza, la marginación, la falta de conocimientos, los niños en situación de calle, el abuso sexual, que tampoco sabemos con cifras reales, porque todo se esconde. Ajá. Desgraciadamente en nuestra sociedad se esconden ese tipo de situaciones, obviamente que aumentan el peligro y los riesgos. Por eso Claro. podemos decir, bueno, teníamos muchos años en el Hospital Civil en Infectología Pediátrica que no veíamos sífilis congénita. El año pasado, y lo que va a ya vamos alrededor de 5 niños con sífilis congénita, y eso es alarmante. ¿Y esto se da en madres jóvenes o en madres mayores? Generalmente madres jóvenes. Madres jóvenes. ¿Por qué? Porque yo quisiera puntualizar en base a que, como si bien comenta el doctor Arturo Plasencia, no hay muchos datos, pero tratando de encontrar algunas referencias estadísticas, en el 2007 en el portal de la Dirección General de Epidemiología se reportaron a nivel nacional cerca de más de 500,000 de casos, cerca de 567,000 casos de infección de transmisión sexual. Lo curioso de esto es que las que aparecen como causa número 1 son las que se reportan y las que tenemos oportunidad de hacer diagnóstico porque son las que dan datos clínicos. Sin embargo, las que son más frecuentes, como vaginosis bacteriana que mencioné en su momento y lo de clamidia, no aparecen en el listado de la Secretaría de Salud. Además de que esto, ¿por qué es más frecuente en adolescentes, no? Datos publicados en el 2006 en una encuesta nacional de salud y nutrición nos reporta que cerca del 14.4% de los adolescentes en el país inician la actividad sexual, ¿sí? De estos, el 60% de estos adolescentes no utilizan algún método de protección. Ajá. Y cuando lo llegan a utilizar, quien lo utiliza es el varón. Y si esto lo realiza, lo hace debido al temor. Claro. Pero el temor que tiene es a embarazar a la pareja, sí, no tanto a la protección de la infección, sí, de transmisión sexual. Porque habría que comentar entonces que hoy en este momento tenemos una alta incidencia de embarazo en mujeres adolescentes. Sí, sí. Por ejemplo, las chicas entre 18 y 19 años de edad que están teniendo contacto sexual, tenemos una tasa de embarazo del 25% de embarazo no deseado. Me gustaría que de eso habláramos una vez que regresemos de este espacio comercial. No se vayan, continuamos en TV Médica.